Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Los saluda el tutor Javier Mauricio Gallardo Gaviria, quien a su vez es el director del curso de Desarrollo de Habilidades de Negociación. Nos encontramos hoy con nuestra tercera web conference del curso para el periodo 1602. En este momento ya iniciamos la grabación, no hay ningún estudiante conectado, pero vamos a dejar grabada la web, de manera que el día de mañana se pueda subir a cada uno de los respectivos grupos y lo puedan tener como apoyo para el desarrollo de las actividades presentes. Voy a compartir pantalla con ustedes. Y nos vamos a encontrar acá en el desarrollo de esta tercera web conference, como les venía diciendo. Vamos a hacer este saludo, pues que ya lo estamos realizando. Vamos a hablar acerca de los lineamientos y generalidades. La fase actual que de acuerdo a nuestra, perdón, esto no es, que de acuerdo a nuestra fecha, nos encontramos en el foro de discusión de la unidad 2, fase 3, alternativas y enfoques de la negociación. Igualmente al final veremos si se conecta alguien para mirar dudas e inquietudes que se presenten dentro del proceso. Perfecto. Ahí ya quedan. Entonces, primero que todo, pues la recomendación inicial es tener en cuenta nuestra agenda del curso, tener en cuenta la agenda semaforizada que nos va indicando los días que nos quedan para el cierre de la actividad. En este caso encontramos una semaforización en verde, vamos a ampliarlo acá, una semaforización en verde indicando que nos quedan 20 días. Esta fue bajada hoy, 24 de junio, como lo dice la agenda aquí en la parte superior izquierda, y nos quedan entonces 20 días para la entrega de esta actividad. Tener en cuenta que la actividad empezó el 4 de junio, finaliza el 14 de julio, tiempo suficiente para la realización y entrega. Recomendaciones como tal: leer muy bien la rúbrica, leer muy bien la guía, los lineamientos de la guía de actividades y apuntar, como siempre lo digo yo, a los criterios más altos de la rúbrica de evaluación. Saber que no debemos seleccionar rol dentro del desarrollo de la actividad, pero sí se debe asignar tareas. Ya ustedes se conocen como equipos de trabajo, entonces la idea es precisamente eso. Y se debe estar atento a las reglamentaciones que el doctor Hermer, quien es su tutor, les esté haciendo en cada uno de los cursos. Es recomendable igualmente participar por lo menos 3 veces dentro de los aportes significativos, tanto individuales como colaborativos. Y también tener en cuenta que los 3 últimos días antes del cierre no será tenido en cuenta los aportes para realimentación. Esto es una resolución rectoral 6808 del 19 de agosto del 2014 en el artículo 19, numeral 3. Como trabajo independiente, el estudiante debe leer y apropiar los contenidos de la unidad 2 y participar de manera significativa en el desarrollo de la actividad individual y colaborativa. Deben hacer un resumen detallado de cada temática expuesta en la unidad 2, técnicas de negociación, métodos, guías de negociación, planeación estratégica de la negociación, negociaciones internacionales. Igualmente, identificar y argumentar cuál es la técnica más pertinente para desarrollar el proceso de la negociación impuesto en el caso. Y el trabajo individual se entrega en el foro mediante un mensaje formal a su tutor para que realice la respectiva calificación. Frente al trabajo colaborativo, los estudiantes de igual manera
frente al aspecto grupal, dan solución a los siguientes aspectos. Entonces, basados en el caso de estudio en la temática de planeación estratégica de una negociación, teniendo en cuenta que en la fase anterior se definieron los problemas y los intereses de cada parte negociadora del caso, hay que realizar. Diseñar el escenario posible después de la negociación. La perspectiva de cómo verían ustedes esa situación. Determinar las prioridades a negociar en dicho escenario. Diseñar las soluciones y alternativas a los deseos y problemas con las características, ventajas y beneficios, el CVB. Identificar esa alternativa estrella que sería la más ideal, donde logremos ese gana-gana. Y elaborar ese mínimo aceptable máximo o máximo aceptable mínimo, que es donde establecemos nosotros cuál es nuestro piso y cuál es nuestro techo frente a la negociación que estamos realizando. Hasta dónde podemos ceder o hasta dónde podemos nosotros lograr un mejor alcance en la negociación. Una vez realizado esto, entre todos los integrantes van a elegir una persona por grupo que es la que se va a responsabilizar de subir el trabajo al entorno de evaluación, y una vez subido, esta persona va a enviar un pantallazo al foro dando a conocer que la acción ya fue realizada. En el entorno inicial, ya saben, revisar la agenda, las fechas de inicio, las fechas de entrega de la fase actual. En el entorno de aprendizaje, en los contenidos y referentes bibliográficos, leer comprensivamente todas las fuentes referidas en la unidad 2. En el foro colaborativo deben desarrollar y construir el trabajo individual como el colaborativo. En el entorno de evaluación deben hacer entrega del trabajo desarrollado en el grupo, y quien hace la entrega es el elegido por parte de cada uno de los grupos. Igualmente, las evidencias del trabajo independiente es un documento Word que el estudiante entregará en el foro en un mensaje formal al tutor. El desarrollo de cada uno de los ítems solicitados, el resumen detallado de cada uno de los temas de la unidad 2 y la técnica de negociación más pertinente para el caso. En este archivo debe tener una portada. Ojo, es muy importante que mantengamos nosotros una estructura básica de entrega. Así sea algo muy simple lo que nos estén pidiendo, pero sí, por favor, entonces realizarlo como tal. Un momento, por favor. Bueno, prosigamos. Qué pena, estaba estornudando. Qué pena con ustedes. Entonces, como les decía, frente al trabajo independiente, mantener una estructura de entrega, una portada,
Ojalá una introducción, unos objetivos, el desarrollo como tal de el resumen detallado, una conclusión y la bibliografía. Sería lo ideal. Pero por lo menos que esa entrega tenga una portada. Y frente al trabajo grupal es un documento en Word que contenga los siguientes ítems. Tiene que tener su portada, tiene que tener su introducción, los objetivos, el escenario posible después de la negociación, las prioridades a negociar en dicho escenario, esas soluciones alternativas a los deseos y problemas con las características, ventajas y beneficios, esa alternativa estrella, ese máximo aceptable mínimo o mínimo aceptable máximo, las conclusiones y la bibliografía. Ya como se sabe, el trabajo debe ser entregado por la persona indicada en el entorno de evaluación por el espacio referido. Se sugiere que por favor lo pase por el Turnitin para garantizar la originalidad del mismo y evitar que haya de pronto similitudes con otros trabajos. Entregarlo por una sola persona en el espacio indicado, que es el entorno de evaluación, y que sean las personas escogidas en cada uno de sus grupos. Igualmente, tomar un pantallazo y subirlo al foro para que todos los demás compañeros tengan en cuenta que ya se entregó, sepan que ya se entregó. Dentro de las recomendaciones finales de entrega, pues pasar el documento por una revisión de normas APA, la versión 7. Aquí queda en pantalla en la presentación una website propia de la universidad para que puedan hacer uso de ella y hacer una revisión como tal de las aplicaciones como tal de las normas APA. Frente al caso de estudio, ya ustedes lo conocen, caso de estudio Energy la red, para que por favor tengan en cuenta las situaciones del caso y sean aplicables las decisiones que ustedes tomen a este. Entonces, frente al desarrollo como tal de esta actividad, tenemos nosotros unos escenarios de negociación posibles a visualizar dependiendo de las decisiones que se tomen, ¿cierto? Entonces, dentro de esos tipos de escenarios encontramos el escenario de competencia, que en este caso, pues una de las partes involucradas en la negociación tiene una propuesta alternativa, ¿cierto? Una propuesta alternativa, lo que puede funcionar como un incentivo para que su contraparte le permita obtener mejores acuerdos, ¿cierto? Entonces, es ese escenario donde yo genero esa propuesta inicial, dando a entender que voy cediendo algo para que haya ese lazo comercial que nos permita mantener una relación futura. En un segundo caso tenemos el escenario de la colaboración, que pues, como lo dice su nombre, se basa en esa colaboración y promueve el trabajo conjunto de las dos partes con el objetivo de encontrar soluciones que sean beneficiosas como tal para las dos partes. Encontramos el escenario de integración y ese escenario de integración sirve para suscribir acuerdos. Representantes de los grupos en debate van a hacer énfasis en los objetivos comunes, en qué es lo que tenemos de acuerdo y en esas oportunidades de crecimiento que se van a generar a partir de esa posible negociación. Recordemos que algo muy importante es ver esa negociación como el inicio de algo, no como el negocio puntual, sino como nosotros podemos a futuro poder permanecer con un aliado comercial que nos permita a nosotros pues el crecimiento propio dentro del gana-gana para el desarrollo de cada una de las negociaciones que pueda surgir. Entonces, un ejemplo de escenario de negociación como tal puede ser el compromiso entre los líderes y trabajadores para mejorar la experiencia del cliente e impulsar rentabilidades en un proyecto y en el mercado, ¿cierto? Existe otro escenario de conflicto. Ojo, aquí ya empezamos a mirar, ¿cierto? El escenario de conflicto que supone, pues, que los participantes en la negociación asumen unas posiciones, como se dice, arrogantes, antagónicas, ¿cierto? Irreconocibles o no. Y si hay posibilidad de dialogar, pues es preciso profundizar en los argumentos presentados, diseñar las contraofertas que faciliten el abordaje estratégico. Por eso es que es muy importante, en el dado caso que lleguemos nosotros a esos momentos de negociación, conocer muy bien a la contraparte,
conocer muy bien cuáles son sus intereses, conocer muy bien cuáles son sus fortalezas, conocer muy bien cuáles son sus virtudes, sus debilidades, sus oportunidades frente a nosotros, igualmente nuestras oportunidades frente a ellos, para evitar precisamente estos escenarios de conflicto. Un escenario realizable, que se trata del más factible que pueda suceder, es el que todos idealizamos, que lleguemos a un común acuerdo. Hay que considerar el contexto de la situación, la actitud de quienes están haciendo participación como tal de la estrategia, las estrategias como tal de negociación y esas posibles soluciones alternativas. Entonces, es lo que manejamos nosotros dentro del proceso de negociación con experiencia, con conocimientos, con situaciones de vida histórica acerca de las negociaciones, ¿cierto? Es el escenario que idealizamos. Asimismo está un escenario deseable, que aunque no es tan viable como los realizables, sí contemplan el mejor desenlace posible y los mayores beneficios desde la perspectiva de quienes están en ese proceso de negociación. Encontramos también ese escenario tendencial, que a diferencia de los realizables y deseables, son ideados a partir de la observación de situaciones similares que sucedieron previamente, datos históricos, cómo hemos manejado esas situaciones adversas que se han presentado, cómo hemos manejado esas situaciones de conflicto que se han presentado, cómo hemos manejado esas situaciones de integración que se han presentado, ¿cierto? Entonces es muy importante saber que esas experiencias pasadas nos sirven a nosotros de base no solamente para tomar decisiones, sino para plantear las estrategias que debemos o necesitamos utilizar en cada una de las distintas negociaciones. Encontrábamos también que nos pedían las soluciones, diseñar las soluciones alternativas a los deseos y los problemas con las características, ventajas y beneficios. Entonces, para eso encontramos acá un mapa de procesos que nos indica cómo, dentro de un sistema de solución creativa para esos problemas recurrentes, podemos encontrar unos caminos. Frente a la percepción del problema, generar una hipótesis de solución o una definición de la situación insatisfactoria, que nos lleva a dos situaciones. El cambio del paradigma frente a mirar el problema de una forma diferente de cómo se produce o contrastar la situación insatisfactoria, que cada una de ellas igualmente nos abre posibilidades. Cuando hablamos de cambio de paradigma, hablamos de una analogía paradigmática. ¿Qué es eso? Ahí nos vamos a enfrascar, ¿cierto? Nos vamos a quedar ahí. Tenemos que saber cómo cambiar el paradigma para no enfrascarnos. Pero si nos vamos por el contraste de la situación insatisfactoria, pues podemos encontrar igualmente situaciones insatisfactorias, situaciones ideales o algún medio para convertir la situación insatisfactoria en una situación ideal, ¿cierto? Entonces, he ahí la importancia de saber identificar la percepción que se tiene con el resultado de la negociación frente a las situaciones reales de comportamiento y de identificar comportamientos de la contraparte. ¿Sí? Si nosotros nos vamos por el cambio de paradigma, pues obviamente sería lo ideal. ¿Por qué? Porque tendríamos una generación de ideas de solución. Eso nos permite una ponderación de las ideas de solución mediante una matriz de resultados o una matriz de probabilidades. ¿Para qué? Para generar una estrategia de solución con las ideas de mayor puntaje. ¿Cuáles son las más favorables? ¿Cuáles son las más ideales? ¿Cuáles son las que me pueden generar un mejor resultado? Eso me permite obviamente evaluar base en esas ideas de mayor puntaje, evaluar cuál es la estrategia propia a implementar en la negociación, análisis de las consecuencias que va a traer mi escogencia de la estrategia y obviamente un contraste de estrategias de soluciones que me permiten a mí ser más proactivo frente a la negociación y frente al comportamiento de la contraparte. Asimismo, poder generar una hiperestrategia de solución, que es lo ideal para poder llegar a unas conclusiones generales donde, de acuerdo a la estrategia establecida, logremos el gana-gana.
Ahí es donde tenemos que identificar nosotros esas características, esas ventajas y esos beneficios que podemos nosotros tener dentro de las soluciones alternativas. Igualmente, encontramos nosotros ese mínimo aceptable máximo o máximo aceptable mínimo, que es donde establecemos ese piso y ese techo y escogemos esa mejor alternativa al acuerdo al cual queremos llegar, ¿cierto? Entonces, esto lo que nos indica es precisamente ¿ya? Que si la negociación se rompe, ¿quién dispone de la mejor alternativa? Si no encontramos ese punto ideal de la negociación, debemos encontrar por lo menos la mejor alternativa y la mejor favorabilidad para las dos partes, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos nosotros del BATNA, precisamente que es esa decisión, tenemos como parte en un conflicto ante la imposibilidad, es la mejor solución que tenemos ante un conflicto o ante la imposibilidad de lograr que la otra parte acepte nuestra pretensión, descartando el negocio o el acuerdo negociado. ¿Sí? Entonces, es ese punto intermedio donde nosotros logramos que allá nos acepten y que acá sepamos nosotros que es lo ideal. Encontramos una matriz, ¿por qué? Porque es que esto es un proceso voluntario para resolver los conflictos a través de negociaciones en las partes asistidas por un tercero que puede ser un mediador, que tiene que ser neutral, pero que es la persona que va a mirar las dos partes para saber cuál de las dos tiene solución, tiene la razón o definir cuál sería la mejor solución, ¿cierto? Entonces, nosotros encontramos unos cuadrantes dentro de la matriz frente a unos énfasis en las necesidades propias frente a los énfasis en las necesidades de los otros. Por eso es una matriz. Por eso tenemos nosotros que ver cómo logramos buscar ese punto de equilibrio en cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, frente a esto, nosotros encontramos acá, perdón, cómo buscar una situación de evasión. Una situación de evasión es cuando nosotros evitamos situaciones dentro de la negociación porque de pronto no tenemos una perspectiva clara de que vaya a ser favorable. Entonces no se asume el conflicto, se evita la diplomacia, se pospone, se dilata, se retrocede ante una amenaza inminente. Algo tenemos, una corazonada, una intuición, un análisis previo que se ha hecho, ¿cierto? Por eso está en el primer cuadrante, allá abajo, cerca al vórtice. ¿Por qué? Porque ni suma ni resta, ahí nos vamos a quedar. Pero igualmente, frente a las propias, podemos sentir que nosotros tenemos actitudes de imposición. Entonces, el propio interés a expensas del otro, defendemos nuestros derechos, defendemos nuestras creencias, tratamos de ganar como sea. Es una imposición. Vamos con las nuestras, pero minimizamos las de los otros. Un compromiso, que sería la otra, que es donde buscamos perdón, una resolución rápida de la aceptación mutua, buscamos el terreno medio donde podamos encontrar ese punto ideal del gana-gana, ¿cierto? O intercambiar condiciones dividiendo diferencias. Hombre, no me haga daño, no le hago daño, vámonos por la mitad. Pero asimismo podemos encontrar un proceso de cesión, que es postergar los intereses en beneficios del otro, una generosidad altruista, acatar decisiones o ceder a otras ideas. ¿Qué significa esto? Yo pierdo, tú ganas. ¿Por qué? Porque mi perspectiva es que más adelante podemos volvernos unos aliados comerciales mucho más grandes que una negociación inicial, ¿cierto? Pero también podemos buscar ese punto de colaboración, que es ver una oportunidad en los desacuerdos que hay que buscar esa esencia de ambos intereses o buscar soluciones de máximo beneficio conjunto, ese ganar-ganar. ¿Cómo llegamos a ese punto donde tengo en cuenta las necesidades de ellos, pero igualmente amplío yo ese aspecto frente a mis necesidades? Entonces, aquí es donde nosotros encontramos ese piso y ese techo donde podemos nosotros buscar la negociación para que podamos establecer un proceso comercial, una negociación dependiendo del tema que estemos tratando, pero que permita beneficio mutuo.
Nos pide también que hagamos un análisis de una DOFA, una FADO, una FODA, como lo quieran llamar, pero un análisis real, no un análisis sencillo que es identificar fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas. Tenemos que hacer el cruce de las variables. Y este precisamente consiste es en que los cuadrantes los podamos transformar en estrategias. Estrategias, fortaleza, oportunidad, debilidad, oportunidad, fortaleza, amenaza, debilidad, amenaza. ¿Cierto? Sabemos que la DOFA, pues lo que nos permite es medir esas fuerzas competitivas que afectan la estrategia, porque los competidores siempre van a reaccionar estratégicamente frente a sus propios intereses. Entonces, aquí tenemos que saber en qué soy bueno, ¿cierto? ¿Qué puedo aprovechar de mi entorno? Pero tengo que reconocer en qué no soy tan bueno, cuál es mi debilidad, y tengo que reconocer igualmente esas amenazas que voy a encontrar. Entonces, para eso, pues tenemos que identificar nuestras fortalezas, ¿cierto? Y vincularlas con las oportunidades. Porque después de identificar esos puntos fuertes de mi empresa, mis fortalezas, hay que mirar el entorno donde estoy para ver si, examinando las necesidades de esa clientela, de ese mercado, la tecnología, etcétera, todo, pues puedo lograr que mis fortalezas ahonden para formar una estrategia que coincida con ese entorno competitivo, con base en las oportunidades que yo pueda encontrar y obviamente establecer o encontrar al menos esa oportunidad para que cada fortaleza forme estrategias y maximicemos no solamente mis fortalezas, sino esas oportunidades que se puedan presentar. Lo mismo debemos hacer para convertir no solamente las debilidades en oportunidades, evitando esas amenazas competitivas. Entonces, yo tengo que ser consciente si mi empresa es débil en la estructura de mi equipo comercial, ¿cierto? Pues una debilidad, el equipo comercial es débil. Pero tengo una oportunidad, un alto porcentaje de profesionales bien formados en esa área de negocio que están en búsqueda de nuevos retos. Pues tengo un nicho al que no he tocado. ¿Por qué? Porque de pronto esa estructura débil que tengo en mi equipo comercial no me ha dejado abrir los ojos frente a ese mercado que está allá afuera y que me puede servir a mí. ¿Por qué? Porque son formados en el área que yo necesito. Entonces, miramos esa debilidad con esa oportunidad. Evitamos esas ventajas competitivas igualmente. Y esas ventajas competitivas las vemos frente a las debilidades y las amenazas. Entonces, lo ideal, apreciados estudiantes, es precisamente lo que les estoy diciendo. Tenemos que hacer un análisis muy consciente acerca de ese estudio interno y externo de mi empresa, de mi organización, de ese tipo de negociación al que voy a hacer con la contraparte. ¿En qué soy bueno? Mis fortalezas. ¿En qué no tan bueno? Mis debilidades. ¿Cuáles son esas amenazas que esa contraparte o el entorno en el que nos estamos desenvolviendo me afecta? ¿Cierto? Pero igualmente tengo que ver cuál es la amenaza que me está dando ese mercado, la oportunidad y la amenaza. Frente a esto, pues bueno, vamos a abrir acá. Creo que en este momento no hay ningún participante, sigo estando solo. Entonces voy a dejar la grabación de esta web conference número 3. Se la voy a enviar a el doctor Elmer, quien es su tutor. Y cualquier duda o inquietud, pues obviamente la pueden consultar con él o me la pueden transmitir a mí. Yo estoy en el mismo grupo de ustedes como director del curso de desarrollo de habilidades de negociación para el periodo 1602. Muchísimas gracias. Espero que la grabación de esta web conference les sirva a ustedes para el desarrollo de la actividad presente y ya saben, cualquier duda o inquietud, con mucho gusto pueden contactarnos.